noche quiero comenzar leyendo una exhortación que el escritor de los Hebreos habla para llegar a declararnos una grata y preciosa bendición, hablando del reino inconmovible de Dios. El escritor a los Hebreos, en Hebreos, en el capítulo 12, verso 25 en adelante, dice la palabra de esta manera: tengan cuidado. Digo que es una exhortación o una llamada de atención, porque es bueno que prestemos atención. Dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos. Diga ya, esto ha dado un cambio. Esto ha dado un cambio de lo que era el primer pacto a la realidad del nuevo pacto. Y cuando dice nosotros no escaparemos, está hablando ya de nosotros. Dígale a su hermano, está hablando ya de nosotros. Dice: ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Amén. Amén. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, me he saltado esto, seamos agradecidos y agradando a Dios, adorando con santo temor y reverencia. El escritor a los Hebreos tiene una carga muy especial, específicamente por aquellos judíos que se convirtieron y que lo estaban pasando muy mal en ese tiempo. Y él continuamente está dándole aliento, y la palabra que escribe este escritor es una palabra para que no tiren la toalla, para que sigan avanzando, para que sigan en la carrera, para que sigan en la brecha, recordándole cosas importantes como: si la palabra dicha por los ángeles y toda transgresión recibió justa retribución, dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estamos en tiempos delicados. ¿Por qué digo en tiempos delicados? Pablo habla de aquellos que vendrían y saldrían y que enseñarían, falsos maestros, falsos profetas con falsas enseñanzas y con falsas doctrinas. Y tenemos que estar muy
alerta. Tenemos que alimentarnos bien de la palabra del reino de Dios para estar rebosando de la verdad del cielo. Para el que venga a predicarte otro evangelio, que no sea el evangelio del reino de Dios, tú puedas rechazarlo y tú puedas alejarte de ese engaño, alejarte de esa mentira, porque nosotros pertenecemos a un reino que se distingue por la verdad y por la claridad y por la honestidad y por todo lo santo y por todo lo puro. Y es impresionante entender que Dios le ha placido incorporarnos en un reino inconmovible, que formemos parte real de ese reino inconmovible, que podamos entender el lenguaje de ese reino inconmovible, que podamos disfrutar y vivir la esencia de la gracia de ese reino inconmovible de nuestro Dios. Entonces nosotros ahora tenemos que entender que estamos establecidos en un reino que no nos va a defraudar, ni nos va a desalentar, ni a desanimar, porque todo lo que desalienta y todo lo que desanima es la mentira que muchas veces lanzan sobre nosotros. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de toda clase de adversidad. Hay gente que parece que disfruta engañando a la gente. Aún dentro del marco político, yo cada vez, no sé usted, me siento con menos ganas de escuchar las noticias y mucho menos de ver los debates políticos. Aquello parece un recreo de niños caprichosos, tontos, que quieren de alguna manera imperar y tener la razón en esto y en lo otro, y no importa insultarse con esas formas tan decorosas que tienen los políticos, pero es una verdadera vergüenza. Y eso nos está señalando lo que ya estaba anunciado, que no solamente la tierra está siendo removida en todos los sentidos, en los contextos políticos, sociales, está siendo removida de tal manera que toda la porquería está aflorando, toda la maldad está aflorando. Y obviamente la iglesia tenemos un papel muy importante. Recordemos, queridos hermanos, aquellos que estamos establecidos en el reino inconmovible de Dios, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que tenemos una misión hermosa y preciosa que llevar a cabo. Esta misión no es para cobardes. Esta misión no es para aquellos que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa. Esta misión son para gente cabales, gente fiel, para gente íntegra, para gente fiel, que realmente han apreciado el valor de lo que Dios nos ha regalado, pertenecer a este reino inconmovible de nuestro Dios. Hay algo que tenemos que prestar atención. En este tiempo, ese reino inconmovible está siendo atacado. Atacado para arrastrarte, para seducirte, para sacarte de esa posición donde Dios te ha colocado. Porque toda persona que ha tenido un encuentro real y glorioso con Jesús, el Rey de ese reino,
cuando nos hemos convertido, cuando lo hemos recibido y nos hemos entregado a nuestro Dios, inmediatamente hemos pasado a formar parte de ese reino inconmovible. Algo que el diablo odia, algo que el diablo está arremetiendo con todas sus mentiras y todos sus engaños, removiendo y haciendo todo lo que puede para que usted deje de oír. Estaba hablando el escritor a los hebreos de las consecuencias que pagó el pueblo de Israel por no escuchar a Moisés el mensaje terrenal. ¿Cómo escaparemos si dejamos de escuchar a aquel que nos habla desde el cielo? Esto que nos lleve a una reflexión. Usted tiene que discernir, entender cuando Dios le está hablando, cuando Dios lo está poniendo alerta. Usted sabe lo que está viviendo, lo que está experimentando. Usted sabe las tentaciones que está teniendo. Usted sabe las cosas que le están atrayendo, las cosas que le están seduciendo. Por eso es importante entender que Dios viene a darnos luz para decirnos, vamos a poner las cosas en su sitio. Tú no tienes que mirar lo que no tienes que mirar. Tú no tienes que desear lo que no tienes que desear. Tú no tienes que ir a donde no tienes que ir, porque tú perteneces a un reino inconmovible, a un reino de luz, a un reino de verdad, y nada tiene que perturbarte, porque es lo mejor que le puede suceder a una persona, pertenecer a este reino inconmovible. Para tener esa convicción y esa seguridad, hay principios que se tienen que convertir también inconmovibles en cada uno de nosotros. Si no, de seguro vamos a correr el riesgo de que el diablo pueda venir a engañarnos. Principios que tenemos que convertirlos en ejercicios diarios, que tienen que acompañarnos en nuestros movimientos diarios, que tienen que formar parte de la realidad de lo que somos, y que somos hijos del reino de Dios. El primer principio que tiene que estar bien establecido en nuestras vidas es la palabra inconmovible del reino de Dios. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros muchísimo más que el pan de cada día. ¿Qué digo? Muchísimo más importante que el aire que respiramos. La palabra de Dios es la que nos va a dar la fortaleza que necesitamos, la vitalidad que necesitamos, el conocimiento que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, la inteligencia espiritual que necesitamos. Pero la palabra de Dios tiene que ser anhelada, tiene que ser deseada, tiene que ser comida cada día. Porque es un principio, la misma palabra en sí es un principio eterno. Dice, sécase la hierba, Isaías 48. Marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y esa palabra tiene que permanecer para siempre dentro de tu mente, dentro de tu corazón. La palabra de Dios tiene que ser amada. La palabra de Dios tiene que ser respetada. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. La palabra de Dios tiene que ser puesta en
práctica en nuestra vida cotidiana del día a día. La palabra de Dios tiene que ser esa lámpara que nos alumbra de continuo nuestro camino. La palabra de Dios tiene que ser algo sumamente importante. Dios, sabiendo la importancia de la palabra de Dios que se mueve en el corazón del hombre, le da un consejo a Josué. Ese versículo, yo amo este versículo. Este versículo me ha hablado muchísimas veces. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra eterna de Dios, la palabra inconmovible. Jesucristo mismo es el verbo, es la palabra. Es Cristo derramándose en virtud sobre ti y sobre mí, derramándose en gracia sobre ti y sobre mí, dándonos cada día lo mejor de Él, la mejor enseñanza, derramándose sobre nuestras vidas, porque ese es el deseo hermoso y glorioso de nuestro Dios. Otro principio inconmovible que tiene que estar en nosotros, porque esto nos ayudará a permanecer dentro del reino inconmovible de Dios, es la fe. Tu fe es importante. Dígale a su hermano: tu fe es importante. La seguridad de que Dios es tu Dios y el Señor es tu Señor es importante. La convicción de que Él es el Rey de tu vida es importante. Es muy importante. De hecho, el escritor de los Hebreos también resalta esta verdad inconmovible y dice: pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Tienes fe? Ya estás agradando a Dios. Es necesario, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿A cuántos un galardón, un don, un regalo es lo mismo? ¿A cuántos les gustan los regalos? A casi todos. Pues escuche, para que la fuente de los regalos esté abierta para usted, crea en Dios. Acérquese a Dios creyendo. Yo hay momentos que me tengo que parar a meditar y pensar, digo, wow, eso es verdad. A veces no para uno de decir, es verdad, es verdad. Simplemente que haya una actitud real en tu vida, con un acercamiento de confianza y fe a Dios. Enseguida estás viendo cómo los regalos te están llegando. Dios quiere premiarte, pero tienes que aprender a confiar en Él. Sí,
Vamos a atravesar por momentos de dificultad. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido. Es tan diferente, es tan distinto. Puedes pasar por una crisis matrimonial, puedes pasar por una crisis financiera, puedes pasar por una crisis de salud física. Y cuando eres un hombre de fe, una mujer de fe, hay una gran diferencia entre el que se muere antes de tiempo porque no cree y se entierra, al que confía en Dios hasta el último momento, aceptando siempre la voluntad de Dios porque sabemos que es lo mejor para nosotros, aunque no nos guste. Dice el Salmo 125, 1 y 2, dice: los que confían en el Señor. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cree que Dios está ya acomodando cosas hermosas, justo lo que tú necesitas? Él tiene su oído puesto a nuestro clamor. Él nunca se puede resistir a un corazón contrito y humillado, a un espíritu quebrantado. Él nunca llegará tarde para glorificar su nombre y ensalzar su reino inconmovible sobre ti, para que otros vean que tú eres realmente especial, no por lo que tú eres en sí mismo, sino por lo que Dios es en ti y por lo que Dios está derramando sobre ti. Aprovechemos este año 2025 para dignificar nuestro llamado a servir a Dios. En otra versión dice que Dios ha puesto ese reino inconmovible y que seamos agradecidos, y a través de ese agradecimiento que les sirvamos. Les sirvamos de todo nuestro corazón. Otro principio inconmovible que tiene que estar en usted, que tiene que estar en mí, que tiene que ser una realidad, es una demanda divina. Hemos hablado de la palabra, hemos hablado de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya estamos poniendo en riesgo nuestra posición de reino. Otro principio que tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Lo veamos o no lo veamos, pues escrito está. Es la santidad. La santidad inconmovible del reino. ¿Sabe por qué digo la santidad inconmovible? Porque Él es santo y Él es inconmovible. En Él no hay sombra de variación. Todos sus atributos son inconmovibles. Nada ni nadie puede mover lo inconmovible de Dios. Dios sí que puede conmoverlo todo.
De hecho, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cielos nuevos y tierras nuevas vendrán, todo será removido, todo será traspuesto, pero el reino inconmovible de Dios permanece para siempre. Y para poder formar parte con tranquilidad y con seguridad, la santidad tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. La santidad no es un movimiento ritualista religioso. La santidad es un estilo de vida. La santidad es tener la necesidad de apartarnos de todo aquello que es sucio, contaminante. Incluso que lo repudiemos porque nos da asco. Eso que a otros los atrae, los seduce, al que está en un estado real de santidad, lo repudia. Repudia hasta lo que el diablo te pone en bandeja, ¿verdad? ¿Se acuerda de José con la mujer de Potifar? ¿Por qué pudo rechazar? ¿Por qué se expuso a sufrir lo que sufrió? Cuando simplemente ceder a eso, pues, y eso es tener conciencia del valor de una vida de santidad. Y eso es dar testimonio de una realidad de que eres un hombre santo, una mujer santa. Que sabes rechazar, que sabes apartarte de aquello que no te edifica, aquello que no honra a tu Dios, aquello que no trae paz ni satisfacción a tu alma. Qué bueno aquellos que deciden tener una vida de santidad y apartarse de todas las miserias y de todas las mentiras. Hebreos 12 también dice, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos indica lo importante que es tu vida de santidad. Tú tienes que estar apartado de este mundo corrupto. No quiere decir que no tengamos relación con la gente porque vamos a tener que predicar el evangelio del reino y tal. Pero una cosa es estar siendo la voz de Dios en este mundo y otra cosa es permitir que las cosas de este mundo te contaminen. La misma palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso muestra y demuestra que no estamos en ese estado de santidad que la Biblia, la palabra de Dios requiere y que nuestro Señor se goza con esto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, sino que aquel que os llamó es santo. El Señor nunca nos va a pedir algo que Él no es en sí. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Dice el Señor. Amén. Es un gozo, una alegría entender que pertenezco a un reino inconmovible, el reino de Dios, donde el Señor me ha abierto los ojos a una realidad. Cuando yo no entendía el mensaje del reino, mis prioridades estaban confundidas.
Me preocupaba por lo que iba a comer, por lo que iba a vestir, por lo que iba a beber. Cuando vengo a formar parte de la realidad del reino inconmovible, entiendo el mensaje. Entiendo el mensaje y la realidad de cómo un hijo de Dios es guardado, protegido y bendecido por su Dios en todo tiempo. Y entiendo que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Jesús mismo dijo, no preocuparse, no os afanéis. ¿Qué vais a comer? ¿Qué vais a beber? ¿Qué vais a vestir? Y da el ejemplo de las aves y el ejemplo de las flores. Pero Él termina diciendo, mas buscar primeramente. Y ahí está la urgencia para muchos que todavía están entretenidos y enredados con los afanes y con las preocupaciones de este mundo. Y claro, las consecuencias las pagamos nosotros mismos. Y a veces también las insensateces de nosotros mismos la pueden estar pagando también nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Todas esas cosas están ahí. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Buscar el reino de Dios, porque hay un reino que ya ha sido establecido para que tú formes parte de él. Y es un reino inconmovible. Y Dios para nada quiere que tú salgas de ese reino inconmovible, pero hay alguien que sí quiere sacarte y te pondrá a prueba continuamente y va a estar como león rugiente a tu alrededor mirando a ver cuándo puede echarte la mano para destruirte a ti y a tu familia. Seamos sabios, seamos inteligentes. La santidad es un principio, tiene que ser un principio inconmovible en nosotros. No podemos estar jugando con ese estilo de vida. Hoy sí, mañana no. Algunos piensan de que jugando a que Dios me perdonará, va un poquito dando esos saltos de torpeza. Pero el Señor también es juez justo y pone las cosas en su sitio cuando las cosas ya se han salido del camino. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y por último, otro principio inconmovible que tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros es el amor de Dios. Y recalco el amor, aunque ahí no estará puesto, el amor del reino de Dios, porque ahí el mundo está aprendiendo distintas y diferentes formas que le llaman amor. Al libertinaje, al desenfreno y todas esas cosas le llaman de alguna manera amor. Pero usted sabe que el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor de este mundo. Como la paz de Dios no tiene nada que ver con la paz que el mundo ofrece, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que decidir y estar ahí en ese movimiento inconmovible de los principios eternos del reino de Dios para nuestra vida. Primera de Corintios 13, 8 y 10 dice, el amor nunca deja de ser. ¿Se da cuenta? Es un principio inconmovible. Muchas cosas van a pasar, muchas cosas se van a mover, muchas cosas van a dejar de ser,
Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Estamos a la espera de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el contexto espiritual, nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. No temáis, manada pequeña. ¿Y qué razón tenía Jesús cuando dijo estas palabras? Porque a pesar de tanto tiempo, siempre hemos sido y siempre seremos una manada pequeña en comparación con los millones de personas que todavía no conocen a Cristo y otras tantas que rechazan a Cristo, que rechazan al Señor, que se les predica el Evangelio y no oyen. Dice Primera de Juan 4, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Estamos en un tiempo